Año del Bicentenario del Perú, 200 años de independencia. Empezamos. Un saludo especial a todos los seguidores, a todos los internautas que ya se han conectado a estas horas de la mañana a la sintonía de Frecuencia Informet. En esta hora, en este día, hemos preparado un informe especial con el título El año de la peste peruana, el cólera en 1991. Y bien, empezamos ya con esta programación. Adelante, estudios. A continuación, te presentamos la nota especial presentada por Glenia Ñamuro Quispe. Audio Jungle. Febrero 1991, año de la peste peruana. A finales de enero de 1991, cuando el Perú aún sentía los efectos del Fujishock, una epidemia azotó a todo el país. El cólera, producido por la bacteria Vibrio cholerae, afectó a miles de personas en distintos departamentos y generó un estado de emergencia para prevenir la enfermedad. El cólera no apareció solo, lo acompañó en su mortandad el peligroso dengue, tal como hoy en día. Todo empezó el 1 de febrero de ese año, cuando 70 soldados del cuartel Miguel Grau de Piura fueron infectados por el Vibrio cholerae e internados en el hospital militar de la ciudad norteña. Ellos habían consumido agua potable contaminada con aguas residuales. De esta forma, la unidad de salud del nosocomio prohibió el consumo de agua potable no hervida. No era un fantasma el que recorría el Perú, sino una bacteria resistente y asesina. La noche del 4 de febrero, el Instituto Nacional de Salud anunció en conferencia de prensa el inicio de la epidemia. Lo hizo solo después del deceso de 23 personas. 5 víctimas eran de Piura, 14 de Chimbote y 4 de Chancay. También informaron que más de 500 personas estaban infectadas en todo el país. El viceministro de Salud, Víctor Cuba, había viajado a Chimbote, una de las ciudades más afectadas, con una enorme carga de medicinas. Como medida de prevención, el Instituto Peruano de Seguridad Social declaró en emergencia la atención médica del puerto chimbotano, logrando así que la mayoría de los habitantes de la ciudad sea atendida en cualquier centro médico, aunque no tuviera seguro. En una decisión clave, el gobierno recomendó el uso de las bolsitas salvadoras o sales rehidratantes para aliviar los síntomas. Ojo, solo aliviarlos. El cólera avanza a la capital. Al día siguiente, el 5 de febrero, la epidemia llegó a Lima y a Callao. Más de 32 personas que presentaron los síntomas fueron internadas en el Hospital Arzobispo Loaiza, 2 de Mayo y Guillermo Almenara. También había pacientes internados en los hospitales San Juan de Dios y William Castro de Callao. La cifra de fallecidos había subido a 27. El gobierno reconoció que el primer caso de cólera se dio el 31 de enero de 1991 y que aún no conocía el canal por donde habían ingresado la enfermedad al país. En esos días, sus especialistas estaban analizando algunas muestras de agua y alimentos. A su vez, el gobierno emitió un comunicado en que recomendaba el consumo de agua hervida y de alimentos bien cocidos, así como lavarse las manos constantemente y evitar el consumo de mariscos y pescados crudos. El 7 de febrero, el ministro de Salud, Carlos Vidal, anunció
que declararían en emergencia la salud en todo el país. Debido al incremento de la enfermedad, no había pánico general, pero estaba muy cerca de ocurrir eso. Las autoridades también prohibieron visitar las playas del litoral. En Lima erradicaron a los vendedores ambulantes de comida, sobre todo de ceviches y mariscos. Sin embargo, el ministro de Pesquería, Alberto Canal, se empeñó en negar que la causa de la epidemia haya sido el consumo de pescado en malas condiciones. Para el 8 de febrero, el Ministerio de Salud comunicó que habían registrado 3.662 casos de cólera en el Perú y que hasta ese momento unos 30 habían fallecido a causa de esta enfermedad. Entonces, el gobierno declaró en emergencia sanitaria por 120 días a las ciudades afectadas y aprobó la creación del Fondo de Emergencia de Lucha contra las Epidemias, otorgándole un presupuesto de $4 millones. La ramificación de la epidemia veraniega. Debido a la crisis epidémica, en el aeropuerto Jorge Chávez, las compañías aéreas prohibieron a los viajeros llevar verduras, carnes, frutas, menestras y productos diversos de procedencia peruana, y las agencias de viajes empezaron a exigir certificados de vacunación para la venta de pasajes al exterior. En tanto, en el terminal pesquero del Callao no hubo actividad de flotas y en los mercados chalacos se verificó que nadie comprara pescados. También se dispuso que todos los hospitales y centros de salud a nivel nacional prestaran atención gratuita a pacientes con síntomas de cólera. Asimismo, se recomendó no concurrir a las playas de Lima, especialmente a la Costa Verde. Era la historia de una ciudad acorralada. 8 de marzo. Un avión llega con donaciones de medicinas procedentes de Estados Unidos. Llegó la ayuda humanitaria internacional. Algunos países como Bolivia, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, Estados Unidos y México enviaron toneladas de fármacos y algunos médicos para combatir la epidemia. Canadá donó a Caritas Perú un lote de medicinas valorizado en $80,000 y el gobierno español envió una donación estimada en $50,000. El 10 de febrero de ese verano de pesadilla, el comercio anunció que tras varias investigaciones se determinó que los mariscos y peces eran los portadores de la bacteria miembro de la familia Vibrionaceae, el Vibrio cholerae 01, biotipo el TOR. Esto fue confirmado por la Organización Panamericana de Salud, que calificó al germen como serotipo Chancay, debido a que las muestras analizadas fueron recogidas en ese lugar. Se confirmó asimismo que no existían garantías en la calidad del agua que se consumía habitualmente en Lima. Debido a esto, Sedapal realizó un triple control de aguas producidas en la Altarjea, la planta de tratamiento que otorga el 60% de agua potable a Lima. Además, incrementó la dosificación de cloro en las plantas de tratamiento y pozos de agua potable del país. También cerró parcialmente una bocatoma ubicada en el distrito del Agustino. La voz del Papa. El 17 de febrero, el Papa Juan Pablo II envió un mensaje al Perú ante la mortal enfermedad. Deseo expresar también sentimientos de solidaridad con la población del Perú que se están viendo afectadas por una epidemia de cólera, señaló. Meses después, el 12 de abril de 1991,
El Comercio publicó una carta en su página editorial en la que un lector manifestaba su descontento con las medidas de prevención realizadas en Lima. La población peruana se mantuvo desconcertada por meses. En los años siguientes de esa década de 1990, se crearon campañas para evitar otra vez el contagio masivo de alguna enfermedad infecciosa. En 1991, el Colegio Químico Farmacéutico del Perú lo recordó mediante la campaña titulada Que no se repite el cólera. Y en 1992, el Ministerio de Salud, con el auspicio de la Comunidad Europa, lanzó la publicidad Yo siempre tomo el agua hervida, así no me enfermo de la barriga. La Unión de Cervecerías Peruanas Bacus y Johnson, empresa líder de industria cervecera en el Perú, también lanzó publicidad impresa de prevención. Estos lucían mensajes tales como: ¿cómo evitar el cólera? Bacus te recomienda: 1. Tapar bien la basura. 2. Después de ir al baño, lavarse las manos. 3. No consumir alimentos de dudosa procedencia. 4. Comer pescados, mariscos y verduras bien cocidas. 5. Lavarse las manos antes de cocinar y consumir los alimentos. 6. Hervir el agua por 10 minutos antes de consumir. Bacus y Guaraná te dejan estos consejitos. Por favor, no insistir. Con el cólera, el número de camas disponibles en los hospitales colapsó. Los nosocomios colgaban sus letreros a manos con mensajes: no hay camas, no insistir. Los pacientes aguardaban la esperanza echados en los pasillos de los nosocomios, sobre colchones puestos como sea, con el suero endovenoso como único hilo que les mantenía vivos. Solo el Hospital Cayetano Heredia atendía 200 pacientes por día con la enfermedad en el Hospital La Caleta. De Chimbote, que atendía 700 pacientes al día y con solo 2 horas de servicio de agua potable diario. Cuentan las crónicas que en algunas localidades se mantuvo que habilitar otros espacios como colegios, parroquias, inclusive cementerios, para dar abasto a demanda por camillas. Y los muertos eran enterrados rápidamente. No había tiempo para dioses, sin velatorio, casi sin lágrimas. Tan lejano, tan cercano, ¿acaso el mismo Perú? Medidas y resultados. La FAO recuerda que, con el brote de la pandemia, el Ministerio de Salud se enfocó en fortalecer los casos clínicos producidos por la deshidratación. Los esfuerzos estatales fueron reconocidos a nivel internacional. El Perú logró tasas muy bajas de letalidad por cólera. Sí, menos del 1% de los enfermos murió, pero la media subía en las zonas rurales, como la selva y Cajamarca, donde subió a 6 y 10% respectivamente. Se creó la Comisión Nacional Multisectorial de Lucha contra el Cólera, que adoptó diversas medidas de los siguientes 12 meses aparecida la pandemia. Hubo medidas preventivas que se adoptaron a partir de enero de 1992, que implicaba la modernización de las normas sanitarias. La lucha contra la transmisión del vibrio cólera incluyó campañas masivas para difundir los hábitos de limpieza elementales. Lavarse las manos con agua y jabón, que no era una costumbre generalizada.
La otra fue la difusión del uso de gotas de lejía y cloro para hacerla potable, segura para beber y preparar los alimentos. Los envases como litros de sales de rehidratación oral se volvieron ubicuos y parte del lenguaje común. Y es que el Estado inició las obras de saneamiento básico, se promovió la construcción de letrinas lejos de las orillas de los ríos y profundas para mantener las fuentes de agua limpias. Se trabajaron planes conjuntos con Brasil y Colombia. Sobre todo, los cuerpos médicos de los hospitales aprendieron a trabajar solidariamente para dar respuesta a la pandemia, ellos siempre en la primera línea de combate. Esto y más sucedió en febrero de 1991 en Perú. La nota especial de Frecuencia Infonet Noticias llegó gracias a Glenia Ñamuro Quispe. Y de esta forma, con la culminación de este informe especial, ya nos despedimos de toda la audiencia, de todos los amigos que se han conectado a estas horas de la mañana a la transmisión de Frecuencia Infonet Matutino. Bien, les dejamos unos consejitos. Recuerden, queridos radio escuchas, lavarse las manos con frecuencia, usa agua y jabón o un desinfectante de manos a base de alcohol. Mantén una distancia de seguridad con personas que tosan o estornuden. Recuerda utilizar mascarilla cuando no sea posible mantener el distanciamiento físico. No te toques los ojos, la nariz ni la boca. Cuando tosas o estornudes, cúbrete la nariz y la boca con el codo flexionado o con un pañuelito. Si no te encuentras bien, quédate en casa. En caso de que tengas fiebre, tos o dificultad para respirar, busca atención médica. Recuerda, amigo, las mascarillas pueden ayudar a prevenir que las personas que las lleven propaguen el virus y los contagien. Bien, sin más que decir, nos despedimos conmigo. Será hasta una próxima oportunidad. Buenos días.